Buenos días a todos. Mi nombre es María José y hoy día les voy a presentar una breve revisión sobre el manejo quirúrgico del Symblefar. Bueno, para iniciar, como un poco de anatomía, los fornix conjuntivales se definen como la distancia o la conjuntiva que hay desde el limbo hasta el margen libre palpebral. Es una estructura súper importante ya que permite el reservorio lagrimal del ojo, lo que permite una salud buena para la superficie ocular y una motilidad ocular adecuada. El Symblefar en 1892 lo definieron como la adherencia normal entre la conjuntiva pulvar y la palpebral. Y tiene una presentación clínica variable en diferentes grados. Puede existir una adherencia solamente focal o un acortamiento del fornix, que es como su sello diagnóstico, y esto podría conllevar a una disminución de la motilidad ocular. Entonces, cuando estudiamos o abordamos a un paciente con Symblefar, tenemos que saber que nos vamos a enfrentar a un paciente que tiene una superficie ocular alterada. No es solamente un problema particular de la conjuntiva. Nos podemos encontrar a raíz del Symblefar o también por la misma causa que ocasionó esta alteración, un ojo seco moderado severo, podemos tener obstrucción de los conductos de la glándula lagrimal, podemos tener triquiasis, entropio cicatricial, naboftalmo, una limitación de la motilidad ocular, como ya les describí, podemos tener una limitación del fenómeno de Bell, podemos tener microtraumas por una superficie tarsal irregular, podemos tener una queratización de diferentes estructuras como la carúncula, un aplanamiento de la pica, y también podemos tener, dependiendo de la cuantía de toda esta alteración de la superficie ocular, diferentes niveles de queratopatía. Podemos tener un pano vascular en la córnea, podemos tener solamente neovasos, podemos tener un déficit de stem cells, podemos tener una serie de alteraciones que pueden llevar a que estos pacientes incluso requieran de trasplantes corneales, pero que si en primera medida no se abordan estas alteraciones de la superficie ocular, esos trasplantes están como destinados a fracasar. Por lo tanto, es súper importante el manejo de la superficie ocular en estos pacientes. Siguiente. El Symblefar tiene múltiples causas, son muchísimas. Pueden ser divididas en tanto adquiridas como en causas o externas o internas. También lo podemos dividir en causas traumáticas, inflamatorias, infecciosas o iatrogénicos. Causas traumáticas, por ejemplo, a cualquier lesión química, una constipación ocular, un traumatismo térmico, por ejemplo, se describe muchos por fuegos artificiales en Estados Unidos. Podemos tener causas inflamatorias como el síndrome de Stevens-Johnson, un pemfigoide cicatricial ocular, una sarcoidosis, una granulomatosis, cualquier vasculitis también puede haber un Symblefar. Causas infecciosas como estas conjuntivitis crónicas, por ejemplo, por clamidia, por adenovirus. Y también puede ser iatrogénica, nosotros mismos podemos causar un Symblefar post, por ejemplo, implantes de válvulas de glaucoma o post hasta cirugías de pterigión o de estrabismo. Son numerosas las causas que nos pueden llevar a estas alteraciones y también dependiendo de la causa vamos a tener diferentes niveles de inflamación y niveles diferentes de Symblefar. Entonces, un poquito de fisiopatología. Son múltiples las células que están implicadas en la formación de estas bandas fibrosas, como los protagonistas o los principales son los fibroblastos con los miofibroblastos, que van generando matriz extracelular, depósitos de colágeno y van formando estas bandas fibrosas. Los miofibroblastos se diferencian de los fibroblastos a partir de una injuria y serían los responsables del acortamiento del fornix. Y también tenemos otros tipos de células que no siempre se mencionan, pero por ejemplo los neutrófilos, en trabajos de pérfigo ocular se vio que servía como un biomarcador en pacientes con una actividad inflamatoria clínica no evidente, pero sí subclínica. Se vio que se podía usar los neutrófilos como marcador de progresión de estos Symblefar por pérfigo.
También, por ejemplo, las células dendríticas podrían estar asociadas a los casos de pénfigo en alergias oculares severas. Y las células T también se han visto implicadas en los casos pénfigo por enfermedades apoyosas autoinmunes. Ya, la vía de señalización principal es el TGF-beta, en que su principal acción es aumentar la secreción de matriz extracelular, disminuir las metaloproteinasas, aumentar las integrinas y aumentar las proteínas inhibitorias de las proteasas, ¿ya? Y eso llevaría a fibrosis. También hay otras vías como el BMP7 o el HOP, que no sé si está acá, el HIPO, perdón, que también son encargados o también estarían en relación a estas señales moleculares implicadas. ¿Ya? Y al final todas estas señales son target de futuras investigaciones o investigaciones que se están haciendo ahora en estudio de laboratorio en animales para tratamientos preventivos para la formación de la fibrosis y la consecuencia y el consecuente síndrome. Otra. Gracias. Se han hecho varias clasificaciones, esta es como la última y más utilizada, en que se clasifica el síndrome dependiendo de como tres pilares. Uno es la longitud del cimblefarón, otro es el ancho y otro es la actividad inflamatoria. La longitud del cimblefarón a su vez se divide en 4 subcategorías. Un cimblefarón leve o grado 1 es cuando la distancia más corta del cimblefarón, desde el margen palpebral hasta el limbo corneal, es igual a la longitud normal de la conjuntiva, ¿ya? Hay una fibrosis, hay una membrana, pero esta no está tan acortada, ¿ya? El grado 2 es cuando esta longitud es menor a lo normal, pero es mayor a la placa tarsal. El grado 3 es cuando es menor a la placa tarsal y el grado 4 es cuando ya es un anquiloblefarón y cuando está cerrado totalmente. El grado, o sea, la anchura se divide en 1/3, 2/3 o más de 2/3. Y la actividad inflamatoria 0, que está ausente, más 1 es como leve, más 2 moderado y más 3 es severo. Siguiente. La longitud nos puede ayudar a determinar el tipo de cirugía. Siguiente. El ancho, la extensión de esta. Y la actividad inflamatoria, el uso de mitomicina C intraoperatorio. Acá va nuevamente como la clasificación para que veamos algunos ejemplos. La figura A es un ojo normal, o sea, no un ojo normal, un ojo con una hiperemia conjuntival importante, pero sin símblefarón. El grado 1A, 1 más, es un símblefarón que tiene una longitud igual al de la conjuntiva normal, es de 1/3 más o menos de la superficie ocular y tiene una actividad inflamatoria leve. Por ejemplo, el 1B es de 2/3 de la superficie ocular y no está inflamado. ¿Ya? Ahí se puede ver una conjuntiva más blanquecina y menos inyección conjuntival. Y, por ejemplo, ya yendo al otro extremo, la foto de abajo a la izquierda, tenemos un grado 4, casi un anquiloblefarón, que es más de 2/3 de la superficie ocular con una actividad inflamatoria importante. Los como más severos, por lo menos en estas clasificaciones, la mayoría era por pénfigo o Steven Johnson. Siguiente. Ya, entonces, el manejo quirúrgico de estos pacientes, ¿cuándo vamos a intervenir quirúrgicamente? Cuando sean clínicamente importantes y cuando sean sintomáticos. En un paciente con un símblefarón focal, chiquitito, o sea, que no molesta mucho, no vamos a tratarlo quirúrgicamente. Ya, y podemos optar solamente medidas médicas como una lubricación adecuada y un tratamiento de las patologías concurrentes de la superficie ocular. Entonces, el manejo quirúrgico va a tener como 2 objetivos principales, que va a ser, uno, la separación de los tejidos adheridos y la lisis de la cicatriz, y 2, evitar que estos 2 tejidos se vuelvan a adherir, ¿ya? Entonces, hay que reconstruir con un sustituto de tejido para evitar esto. Para reconstruir o sustituir el tejido se ha utilizado diversas
como estrategias. Uno es usando los injertos conjuntivales autólogos, también mucosa oral, membrana amniótica, mucosa nasal y últimamente los trasplantes epiteliales limbares cultivados halogénicos. Y estos pueden ir o no con conformador, con anillo de simbléfano, con un implante de silicona, con radiación, con uso de mitomicina C y con suturas de anclaje. Siguiente. Bueno, eso es un conformador para las chicas de primero si nunca han visto uno, que no sé, por ejemplo, en las evisceraciones, nucleaciones se ponen los conformadores para mantener los fondos de saco como sanos. O sea, no sanos, pero que estén como formados. Siguiente, y ese es un anillo simbléfano. Se describe la Z-plastía conjuntival. Podría ser como el único abordaje en simbléfanos pequeños, focales y lineales, y consiste en la lisis de la cicatriz haciendo una como incisión longitudinal a través de esta cicatriz y luego 2 incisiones a 60 grados en ambos extremos. Luego se transpone estos flaps y se sutura. ¿Ya? Y se puede, o sea, y la mayoría de las veces va asociado a un anillo simbléfano o a un conformador. Siguiente. Bueno, este es un trabajo retrospectivo con 60 ojos más o menos que evaluaron diferentes técnicas o abordajes de reconstrucción de fornix de un mismo cirujano, ¿ya? Todos los ojos tenían grados diferentes de simbléfano y los dividieron en simbléfano leve, moderado o severo. A todos se le hizo una lisis de la cicatriz con una incisión circular de la conjuntiva en la región perilimbar, seguida de incisiones relajantes hacia el fornix, ¿ya? Entonces se hizo un undermining tratando de como preservar en la mayor posible, o sea, de la forma que se pudiese, el epitelio conjuntival. Y en los que tenían una actividad inflamatoria severa o moderada se utilizó mitomicina C, ¿ya? En los casos leves se utilizaba membrana amniótica y la conjuntiva residual luego de la lisis de la cicatriz para como cubrir las superficies expuestas de la esclera y las superficies palpebrales, ¿ya? En la mayoría de los casos se utilizó Veriplast. En los casos que eran un poco más moderados, se utilizaron estructuras de anclaje asociadas a la membrana amniótica y a la conjuntiva residual. Y en casos más severos, se utilizaron injertos mucosos de la mucosa bucal, ya también asociados a estas suturas de anclaje. La mitomicina C también no se utilizó en todos los pacientes, se utilizó solamente en los pacientes con una actividad inflamatoria importante. Lo otro importante es que la membrana amniótica se utilizó con su lado estromal hacia abajo, la cara estromal de la membrana amniótica mirando hacia abajo, ¿ya? Y se usó también mitomicina C Veriplast para adherir la membrana amniótica, ¿ya? En los casos que no se utilizó Veriplast, se utilizaba suturas de nylon 10-0. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá son ejemplos de pacientes que se utilizó la reconstrucción del fornix solamente con la conjuntiva sobrante y con membrana amniótica. Tenemos un paciente, el primer paciente tenía como cicatrices crónicas de la conjuntiva por una conjuntivitis crónica y se utilizó mitomicina C intraoperatoria porque, no sé, porque en verdad hasta tenía una inflamación leve, pero se utilizó igual mitomicina. Y con uso de membrana amniótica. Y se puede ver como a los 20 meses este paciente tenía unos fondos de saco profundo y una motilidad adecuada, lo que se definió como un éxito total. Abajo el segundo paciente tenía un simbléfano grado 1B con una inflamación leve, el que también se utilizó solamente membrana amniótica y conjuntiva. Este fue por una causticación ocular. Y también se pudo ver que en los 23 meses el paciente presentó un fornix, un éxito completo con un fornix profundo y una motilidad ocular adecuada.
Y en el grado, o sea, en las fotitos de abajo, tenemos un paciente con un Symblepharon grado 2C, con una inflamación más importante, una inflamación severa, y que se utilizó mitomicina C. Y el paciente a los 20 meses tenía un fondo de saco que no fue completo, pero que sí mejoró bastante en comparación a cómo estaba antes de la cirugía, siendo un éxito en parcial. Posteriormente a este paciente se le pudo hacer un trasplante de stem cells para mejorar el déficit de estas células en la córnea y mejorar la transparencia corneal. Ya que es una de las gracias también de esta cirugía, que como ya dije, prepara a la superficie ocular para posteriores tratamientos corneales. El siguiente. Y este es los pacientes, 3 pacientes que se utilizaron membrana amniótica más las estructuras de anclaje. Por ejemplo, el paciente que está al medio tenía un grado 2B con una inflamación importante y una afección del canto. Este paciente fue por un Steven Johnson y después podemos ver que después de la cirugía, después de 2 años más o menos, tenía un fondo saco profundo y este fue un éxito quirúrgico completo. Siguiente. Y este es otro ejemplo de pacientes que ya tenían una alteración un poco más severa en que se utilizó el injerto de membrana mucosa. Ya, por ejemplo, en medio tenemos un paciente con un Symblepharon de grado 4, con una inflamación severa, en que se utilizó la membrana amniótica, el implante de mucosa oral y las suturas de anclaje, y se pudo ver que a los 2 años este paciente tenía cicatrices residuales, tuvo un éxito parcial, no un éxito completo, pero aún así el paciente mejoró bastante su superficie ocular. ¿Ya? Lo mismo que el paciente de abajo. ¿Ya? Siguiente. Entonces, estos pacientes más o menos tuvieron un seguimiento de 2 años y tuvieron un éxito completo y parcial abordando con estas estrategias quirúrgicas a estos pacientes de un 85,2%. Y otras cosas que se evaluó para determinar el éxito quirúrgico fue la reducción de la inflamación conjuntival, la agudeza visual, la motilidad ocular, el cierre palpebral y la posibilidad de uso de lente de contacto terapéutico. ¿Ya? Y como ya dije, abordaron los Symblepharon según la severidad distintas técnicas quirúrgicas. La mayoría de los casos de grado 1 y 2 solamente bastó con la conjuntiva residual y la membrana amniótica, y el grado 3 y 4 utilizaron además la mucosa oral y también las suturas de anclaje. ¿Ya? Siguiente. Se hizo un análisis de regresión multivariado y se pudo ver que el éxito completo tenía una correlación positiva con el uso de mitomicina C, una correlación negativa con el compromiso cantal, o sea, los pacientes que tenían compromiso del canto les iba peor en la cirugía. Las suturas de anclaje se vio que servían para el grado 3 y el grado 4, pero para los pacientes con grado 2, las suturas de anclaje redujo el porcentaje de pacientes con éxito completo y no había una correlación según la severidad de la inflamación. Igual esto es claro porque pacientes que estaban más inflamados usaron mitomicina y pacientes que no estaban inflamados no usaron mitomicina. Entonces, podría deberse por eso. Este es otro trabajo en que se utilizó como un trabajo del 2023, creo, ¿sí? Que se utilizó como una técnica modificada de injerto mucosa oral para tratar déficit de stem cells. Eran como 40 pacientes, más o menos 44 pacientes, y de ellos 20 tenían asociados Symblepharon. Se utilizó una membrana amniótica y se obtuvo un injerto de mucosa oral más o menos de 2 milímetros de ancho. Se trató de obtener solamente el epitelio de esta mucosa.
¿ya? Y se asoció obviamente a membrana amniótica. Entonces se ponía la membrana amniótica que servía como de anclaje de membrana basal y arriba este injerto mucosa oral. Bueno, aparte del éxito de déficit stem cells y del tema de la recuperación de la transparencia corneal, se evaluó en los pacientes que tenían Symblefaron su resultado y se vio que tenían una tasa de recuperación bastante alta. Por ejemplo, pacientes con grado 1 de Symblefaron, que eran 3 inicialmente, posterior a este tratamiento, solamente 3 de los 20 pacientes quedaron con Symblefaron de grado 1 y 15 de los 20 pacientes quedaron sin Symblefaron, o sea, con un éxito completo de la cirugía. Y solamente 2 pacientes quedaron con un Symblefaron de grado 2, de grado 3 y grado 4, que eran 3 pacientes, esos 3 pacientes mejoraron su Symblefaron, el grado. Acá hay otro trabajo que es sobre células limbares cultivadas y para el tratamiento del Symblefaron, ¿ya? Se utilizó una membrana amniótica con la cara epitelial hacia arriba y estas células limbares halogénicas cultivadas y se fijó según esta membrana amniótica según el nivel de severidad de Symblefaron. Puedo hacer solamente hacia la conjuntiva como residual, al fondo de saco, o daba la vuelta completa al margen palpebral. Y se hizo un manejo postoperatorio inmunosupresor 2 a 3 meses, 2 a 3 meses más o menos, los primeros días con hidrocortisona endovenoso y después con prednisona oral. También se utilizó sueroautólogo, fluorometalona y ciclosporina A. El tiempo de indicación quirúrgica, estos pacientes no tenían un tiempo de corte como preciso, sino que operaban a los pacientes cuando la actividad inflamatoria estuviese controlada. Y vieron que la mayoría de los pacientes esto ocurría antes de los 6 meses, o sea, después de los 6 meses. Perdón. Antes de los 6 meses se operaron pocos pacientes y pudieron ver que estos pacientes les iba peor con la cirugía. No fue estadísticamente significativa porque fueron pocos los pacientes que se operaron antes de los 6 meses, pero se pudo concluir que el momento o la actividad inflamatoria al momento de operar a estos pacientes era importante. Estos son pacientes, a la izquierda son fotos de pacientes que se operaron y que tuvieron éxitos completos y parciales. Okay. Gracias. Acá hay un paciente de este estudio en que se logró, este estudio fue en pacientes con quemaduras químicas o térmicas. Esas fueron las causas del déficit de stem cell y del Symblefaron. En este caso, por ejemplo, un paciente con una quemadura química y que se logró un fornix profundo 2 años después de la cirugía. Y esto permitió que el paciente pudiese usar posteriormente un lente de contacto, cosmético, que eso también es súper importante. Siguiente. Estos fueron los resultados de los pacientes, del estudio, los resultados que fueron estadísticamente significativos en estos pacientes, en este estudio fue el grado Symblefaron y la inflamación postoperatoria. Se vio que el éxito completo de los pacientes fue mayor, obviamente, en pacientes con grado 1 y 2, que con grado 3 y 4. Sin embargo, en pacientes con grado 3 y 4 obtuvieron un éxito parcial en la mayoría de los casos. Y también se vio un control de la inflamación, a diferencia del pre y postoperatoria, importante. Estos dos resultados fueron estadísticamente significativos. Complicaciones, defecto epitelial persistente, rechazo inmune en 7 ojos, que correspondió al 8,8%, entropia cicatricial y otriquiasis y cierre incompleto palpebral en un 25% de los casos, que se trató posteriormente con tarsorrafia o con vendaje con lentes de contacto. Y después requirieron segunda cirugía para mejorar esta alteración. Siguiente, por ejemplo.
Se vio que la recurrencia, el 77% de la recurrencia ocurrió en los primeros 3 meses posterior a la cirugía, y se vio que cuanto más grave fuera la longitud del cimbléfaro, más rápido se desarrolló la recurrencia. También se vio que en pacientes con quemaduras térmicas tenía recurrencias también antes que pacientes con quemaduras químicas. Y se vio que también asociado a la recurrencia podíamos ver que la longitud del cimbléfaro, la actividad inflamatoria preoperatoria y si el paciente presentaba una entropia cicatricial o una triquiasis postoperatoria, estos 3 factores estaban correlacionados con mayor riesgo de recurrir. Bueno, acá hay un cuadro en que resume barreras físicas que se utilizaban antes para tratar el cimbléfaro, que han sido varias, se utilizaban antes, bueno, solamente lentes de contacto o varillas de vidrio, se creía que separar mecánicamente las dos superficies hasta esperar la cicatrización de estas podían evitar la reformación o la recurrencia del cimbléfaro, pero no tuvieron muy buenos resultados. Siguiente. Acá hay también una tabla resumen de uso de membrana amniótica en diferentes tipos de pacientes. Algunos usan conformador, algunos usan anillos de cimbléfaro, algunos usan mitomicina C. Siguiente. Más trabajos que hablan del uso de membrana amniótica. Siguiente. Y estos son trasplantes de mucosa para el cimbléfaro, ya hablamos de la mucosa oral. También hay trabajos que hablan del trasplante de glándulas salivares menores para estos pacientes. Acá citaban un trabajo del 2012, pero se vio que estos pacientes, casi un tercio, presentaban una neovascularización aumentada postoperatoria. Siguiente. Entonces, las limitaciones actuales es la formación de cimbléfaros bilaterales o graves, tejido conjuntival insuficiente para el trasplante, contracción del injerto bucal y necrosis por mitomicina C o perforación ocular, que es un tema aparte que lo vamos a discutir con en reunión del polo anterior el día lunes. Siguiente. Y eso. Al final, lo que más se está haciendo hoy en día es el tema de uso de membrana amniótica y, según la severidad, los injertos de mucosa bucal. No sé si tienen alguna duda. En perfidoide ocular igual se puede hacer. ¿Ah? En perfidoide ocular, al menos. Claro, pues todo pero, esto... Sí, pero ¿cuánto tiempo de iniciar la terapia sistémica? No sé. O sea, referían como que no salía nada como preciso, pero era cuando la actividad inflamatoria estuviese controlada. Sí. Y que si no vuelva a volver a hacer cimbléfaro. Sí, obvio, con su terapia inmunosupresora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha, doctor. Oye, gracias, José, lo encontré bien interesante porque esto es algo que digamos, nos acerca a ambas subespecialidades, plástica, ¿cierto? Y córnea. Y es súper interesante el asunto cuando mencionas que básicamente hay que también después trabajar en lo que es limbo. El cimbléfaro después termina dañando, ¿cierto?, el limbo corneal y uno puede reconstituir esto del cimbléfaro y repararlo con injerto y quedar bien como en las fotos, pero si después uno no trabaja en el limbo, el paciente no recupera la visión. Hay que pensar que finalmente el riesgo de esta patología de la conjuntiva y del borde del párpado es que va dañando y erosionando de manera crónica el limbo de la córnea, y eso después no tiene recuperación, a no ser que sea con trasplante de células limbares, algo que no está disponible en Chile, que estamos tratando de ver cómo podemos empezar a hacer cultivos, ¿cierto?, de eso y empezar con varios pacientes que hay con casos bilaterales, en donde no hay otra opción, ¿cierto?, que ya sea el cultivo o si no el trasplante alogénico o de mucosa bucal, que son las técnicas que hemos discutido algunas veces. Yo no sé si tú mencionaste también una de las opciones era hacer CLET como de trasplante.
No sé si mis colegas, los oculoplásticos que estén conectados, les ha tocado ver o hacer eso acá en Chile, o finalmente acá están más por lo que es mucosa bucal o membrana amniótica. Eso quisiera escuchar cómo lo están haciendo acá. Hola, súper buena, Cote, tu presentación. Sí, yo quería comentar, sí, bueno, aquí no tenemos muchas plantas de células limbares, tal cual como decía Osvaldo. Aquí, o sea, el tema del Symblepharon es un tema súper complejo. ¿Ah? Nosotros, los resultados que muestra la Cote ahí en los papers, en general son buenos. La expectativa del paciente, por ejemplo, con pemfigoides, eh, eh, no son de llegar a tener un fornix normal, sino un fornix funcionante, porque es muy difícil pensar que estos pacientes van a tener una recuperación total. Y obviamente depende de la etiología del Symblepharon, cuál va a ser como el pronóstico quirúrgico de estos pacientes. Y cuando uno ve los papers o la mayor expertise de manejo de Symblepharon quirúrgico, está en lugares en donde el tracoma es endémico y hay muchos Symblepharon por tracoma, como por ejemplo en el norte de Brasil. Y uno ve las series de los brasileños y tiene una series increíbles. Y ahí, en esos casos, el Symblepharon, la cirugía del Symblepharon anda súper bien, y ahí la membrana amniótica puede ser suficiente, pero cuando uno trabaja con un pemfigoide, en general, complejísimo que estar seguro primero de que la actividad esté 100% controlada y que no se vaya a ir reproduciendo. Por lo tanto, la expectativa de la recuperación es parcial. O sea, uno lo que quiere es que funcionalmente ese paciente ande bien, pero no tiene una expectativa, así esa foto que mostraba la corte de algunas series están súper buenas. O sea, en el fondo es un resultado, yo diría, un poco más allá de lo que uno normalmente espera. Y uno generalmente aquí en Chile, en pacientes con pemfigoide opera pacientes que tienen una tritiasis importante. Ahí, como decía Osvaldo, trabajamos en conjunto con los corneólogos y nos toca operarlo. Y uno ahí cruza los dedos para que no revierta la tritiasis, en el fondo. Pero es bien complejo porque son pacientes que la actividad es muy difícil de tratar y, y por lo tanto la reversión es importante. Y ahí, por lo menos en mi experiencia, la membrana amniótica en general no es suficiente. No, eso Sí, sí. Igual, claro, en los casos de pemfigo, la mayoría de los papers eran de los más severos y no tenían, la mayoría no tenía éxito quirúrgico, como dice la doctora en total, sino como un éxito parcial que se definía como una mejoría de 4 puntos a raíz de la clasificación que le mostré, de la clasificación que le mostré, que bajaba como en 4 puntos como de clasificación. Y que se Entre el pueda uno, con claro. terapéutico, eso. Sí, pero no éxitos completos, como decía la doctora. Sí, oye, por cierto, pensando en eso, tengo una pésima noticia, porque me contaron los de POEN que van a descontinuar el ILAST en Chile, así que nos vamos a quedar sin ciclosporina, que es una de las herramientas terapéuticas que teníamos para esos pacientes. No sé si se podrá mandar a hacer en recetario magistral después, pero es complejo Pero quedarse sin eso. también está el Modusic y el Restasi disponibles. ¿Y el resto así todavía se vende en Chile? Sí, y también se puede hacer, lo estoy viendo acá en el magistral de la Rexius, también hay cicloforina y tacrolimus disponible en la Rexius, al 1 y al 2. Ah, tacrolimus, qué bueno, yo no sabía que Sí, tacrolimus en este porque el recetario que tiene. tacrolimus es mejor tolerado que la ciclosporina, ¿eh? Y es 100 veces más potente, así que Además, claro. sí. Yo también quería complementar lo que dice. Hola a todos, María José, gracias por tu presentación. Que en general en los pemfigoides, entre uno más toca la conjuntiva, a veces como que se empeora, todo lo contrario me ha pasado. Entonces, por ejemplo, en esos pacientes, las triquiasis o los entropium, prefiero abordarlos como con reposicionamiento de la mela anterior o cosas que sean por fuera de la conjuntiva, para tratar de rotar las pestañas, pero sin tocar la conjuntiva. Y concuerdo en que igual veo que utilizan mucho la membrana oral, y en lo que nos mostraste decía más o menos que había una recurrencia de 38% con la membrana oral, pero también concuerdo con Rosa que cuando uno provee la mucosa es mucho mejor que esperar a que epitelice la membrana
amniótica y ahí puede recurrir el simbléfano. En cambio, si uno pone directamente la mucosa oral o alguna mucosa, pues como que el éxito es mejor, porque ya no hay una zona que tiene que ser epitelizada y que se puede cicatrizar. Lo otro es respecto a los anillos de simbléfano, por ejemplo, a mí me parecen como muy incómodos porque al paciente como se le salen, entonces pues son como tips, a veces hay que complementarlo haciendo como una tarsorrafia temporal, para que el anillo de simbléfano se quede dentro del ojo, porque si uno no cierra los párpados como que se les sale todo el tiempo, no sé si es que no los hacen suficientemente grandes para profundizar el fornix. Entonces lo que hago es poner una banda de las de retinopexia de silicona cortada y la pongo en el fornix y suturo ahí como mostraste en algunas fotos, unas suturas que salen hacia afuera, hacia la piel, claro, como hacia el reborde orbitario. Entonces ahí sí queda como anclada la banda de silicona, porque el anillo de simbléfano como que se da vuelta, no sé, a mí me parece incómodo, no sé si Rosa lo usa más o si de alguna otra manera lo hace. Hay otro. Oye, les quería comentar que membrana amniótica está llegando a la clínica desde el Banco de Tejidos Nacionales, que es membrana fresca, gratuita, y no hay una discriminación si se es paciente de ISAPRE o FONASA, hay que pedirla al Banco de Tejidos Nacional. Yo ya la he usado y es súper buena calidad porque no es liofilizada y no vale 800 lucas, ¿cierto? Como la que compramos habitualmente. Así que los invito a que la piden. Yo sé que ustedes la usan harto también en oculoplástica. Vanessa, te he visto usarla, entonces tenlo presente, porque es la de tejido nacional. Y lo otro, agregar que, bueno, estos casos de pemfigoides es súper importante que estén inmunodeprimidos antes de operarlos, por lo que dices tú, que si no se reactiva la conjuntiva cuando uno la vuelve a tocar. Doc, el trabajo que mostré del injerto mucosa oral, como de la técnica modificada que era de unos chinos, lo usaba para déficit de stem cell. Sacaban, ponían membrana amniótica, sacaban como casi que el epitelio de la mucosa oral y lo usaban para el déficit de stem cells y tenían buenos resultados. O sea, membrana encima. Directo, Lo que pasa no es que la mucosa oral tiene un fenotipo muy parecido al epitelio corneal. Por eso que, por ejemplo, esta técnica COMET, que es cultivar la mucosa bucal y después trasplantar esas células en un sándwich de membrana amniótica, tiene mejor resultado, digamos, que dejar al paciente con la conjuntivalización corneal. Así que sí, pues suena totalmente lógico eso. Pero esto no lo cultivaban, sino que era directo, que es más barato y más factible. ¿Sí? Puede ser, pero el resultado quizás también es más complejo, tienes que sacar más tejido. Me imagino que la adherencia puede que no sea tan fácil, no sé, habría que evaluar la técnica en vivo, ver cómo es. El cultivo tiene la gracia que tú sacas una pequeña muestra de la boca del paciente de 2x2 con un punch de estos de biopsia de piel, y eso tú lo cultivas y el cultivo finalmente no es tan complejo. Se hacía en los bancos de sangre, de tejido allá. Si el tema es que hay que tener el laboratorio montado. Pero sería interesante revisar esa técnica que dices tú, José, porque claro, es como lo mismo que el CLET cuando es sin cultivo, sino que o el SLET, que se hace el implante directo. Ahora, uno espera que ese implante directo las células miren y como que te epitelicen la córnea, que es un poco más azaroso, creo yo.